El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado hoy la intención de expropiar al patrimonio del Estado la casa número 10 del Patio de Banderas, una decisión que también se basa en el mal estado de esa casa que está provocando daños en el Alcázar. El ayuntamiento ha presentado una oferta de compra que no ha tenido respuesta por parte del Estado. El Ayuntamiento ha expresado en reiteradas ocasiones al Gobierno de la Nación la necesidad de evitar la ruina de las casas 1, 10 y 12 del Patio de Bandera. Una casa, insisto, propiedad de patrimonio del Estado, Ministerio de Hacienda. Puede decirse que Sevilla en estos meses es una ciudad en obras, cortes y regulación del tráfico, atascos, reducción de aparcamientos, sonidos estridentes y más suciedad en estos meses donde la ciudad se prepara para mejorar la red de saneamiento, la movilidad y diferentes espacios de la ciudad, una situación que provoca que muchos sevillanos consideren que es inviable pasear por nuestra ciudad. Segundo fin de semana de noviembre y Sevilla se llena de actividades culturales. Una de las propuestas más interesantes la podemos encontrar en la Real Fábrica de Artillería, que hasta el próximo domingo 23 de noviembre acoge la exposición Interwoven a Ovo Faber Capsule. Es una propuesta que reúne una selección de piezas artesanales realizadas por talentos internacionales en multitud de disciplinas, materiales y técnicas como vidrio soplado, encajes, porcelana o joyas. El Betis vuelve a competir en Europa League frente al Lyon en la cuarta jornada de una competición en la que Pellegrini vuelve a hacer rotaciones. En el Sevilla, Matías Almeida está pendiente de los jugadores con los que podrá contar para su cita del próximo sábado ante Osasuna en un encuentro que se antoja vital para evitar que aparezcan fantasmas pasados. Muy buenas tardes. El alcalde José Luis Sanz ha ofrecido esta mañana una comparecencia en el Patio de Banderas en la que ha anunciado la intención de expropiar al patrimonio del Estado la casa número 10 del Patio de Banderas. El primer edil además ha señalado el mal estado de la casa que está provocando daños en el Alcázar. Sanz ha asegurado que el PSOE anunció en la anterior campaña electoral un acuerdo con el Gobierno por la cesión gratuita de la casa, una cesión que, ha confirmado Sanz, fue negada por el Ejecutivo el pasado mes de abril. Ante esto, el Ayuntamiento ha presentado una oferta de compra de la que no ha obtenido ningún tipo de respuesta por parte del Estado. El Ayuntamiento ha expresado en reiteradas ocasiones al Gobierno de la Nación la necesidad de evitar la ruina de las casas 1, 10 y 12 del Patio de Bandera. Una casa, insisto, propiedad de patrimonio del Estado, Ministerio de Hacienda, que el Ayuntamiento ha denunciado ya ante Patrimonio del Estado cómo está y que había que intervenir, ha reclamado que se interviniera en esta casa y la respuesta ha sido la de siempre, el silencio más absoluto. Por su parte, la directora gerente del Real Alcázar de Sevilla ha indicado que la casa se sitúa encima de la cocina del maestre, que se encuentra apuntalada. Ha asegurado también que al no tener la titularidad del inmueble no se han podido acometer los trabajos necesarios para su mantenimiento. La casa número 10 tiene partes del techo caídas, entre otras cuestiones, porque no ha tenido ningún tipo de conservación en estos últimos años y no filtra el agua a esa zona. Pero además está causando un efecto sobre el patio del yeso, que es del siglo XI, de los más antiguos que tenemos en el Real Alcázar, y necesitamos pues aliviar todo ese peso que cae encima para hacer una actuación integral y de bastante calado para intentar paliar esos efectos. En paralelo, el Ayuntamiento también ha denunciado la ruina de la casa número 12, cuya titularidad también es del Estado. El alcalde ha confirmado que el Ayuntamiento tiene instrumentos a su alcance que le permitirán dicha apropiación. Y aún no han indicado fecha de inicio del proceso, aunque ha asegurado que intentará que sea antes de que siga afectando al deterioro de una parte del monumento más visitado de la ciudad de Sevilla.
En esta línea, Sanz ha señalado que este hecho es un ejemplo más del castigo del Gobierno central a la ciudad. También ha indicado el retraso en otros proyectos del Ejecutivo en Sevilla, como el Puente del Centenario, la C40 o la red de cercanías. En paralelo, el primer edil ha calificado como una evidencia del sectarismo, ha dicho, del Gobierno, la ayuda de 4 millones de euros a la Diputación de Sevilla. Esta rueda de prensa la podíamos haber hecho también en alguna entrada o salida de la C40, esa circunvalación que parece que van a tardar 40 años en rematarla. Esta es la mejor prueba, este fondo, esta trasera que tenemos hoy, es la mejor evidencia de que el Partido Socialista sigue castigando a la cuarta ciudad de España, beneficiando a otros territorios, clarísimamente, fundamentalmente a Cataluña, fundamentalmente a Barcelona. Saben ustedes, queremos volver a denunciar el castigo de este gobierno, el gobierno más antisevillano que ha tenido nunca la ciudad de Sevilla. En el marco de esta convocatoria, el alcalde hispalense ha hablado también de las lluvias. La alerta naranja de la EMET del día de ayer se quedó en chubascos que no fueron intensos en la capital, pero las lluvias de la semana pasada sí lo fueron, provocando incluso que se tuviera que cerrar Fibes. El alcalde ha explicado el porqué y ya ha avanzado que este fin de semana volverá la normalidad al Palacio de Congresos. La causa es que el río Ranilla, que pasa por detrás del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, estuvo a punto de desbordarse. Y bueno, empezó a subir el agua por no solo lo que entraba de la calle, eso es lo de menos, lo que entraba por la fachada, por la rampa del garaje, sino empezó a salir el agua por los sótanos, hasta 2 metros llegó el nivel del agua. Y eso afectó pues, a la instalación eléctrica y a los transformadores, generadores del propio Palacio de Congresos. Bueno, este fin de semana es el Congreso del Partido Popular de Andalucía y el Salón del Motor se le ha buscado ya una alternativa del 11 al 15 de diciembre, o sea que sí, no hay ningún problema. Además, en esta comparecencia ha sido preguntado por la última hora sobre el denominado caso Icónica, y es que la Fiscalía de Sevilla ha abierto una investigación tras la denuncia presentada por 16 promotores culturales de toda España ante la Fiscalía Anticorrupción debido a presuntas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento de Sevilla en la cesión por parte del Ayuntamiento de Sevilla a favor de la empresa Green Co Music para la celebración del Festival Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, de la que es promotora. Según un escrito remitido por los promotores, la denuncia relata que los hechos mencionados podrían ser constitutivos de diversos delitos contra la administración pública, entre ellos prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y uso indebido del patrimonio público, fraude en la contratación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades, desviación de poder y alteración del precio de las cosas, como último punto. Icónica es un festival que ha conseguido hacerse un buen cartel, es un referente a nivel internacional, lleva 7 años celebrándose en la Plaza de España, que en el 2026 se volverá a celebrar de forma provisional, como se ha venido celebrando hasta ahora en estos 7 últimos años, a la espera de buscar qué fórmula jurídica emplea el ayuntamiento para darle más estabilidad a ese evento cultural o musical. Pero bueno, hombre, me alegro de que por fin hayan ido a la Fiscalía. Da la impresión de que quieren, no sé, amenazar o coaccionar con lo... El Banco de Alimentos de Sevilla ha presentado este jueves la Gran Recogida 2025 que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre bajo el lema Lo damos todo, con el objetivo de garantizar alimentos básicos a más de 30.000 personas en situación de vulnerabilidad en nuestra provincia. La campaña contará con más de 300 puntos de recogida distribuidos por toda la provincia y con la colaboración de más de 30.000 voluntarios. Como en ediciones anteriores, los ciudadanos podrán donar alimentos de forma tradicional o realizar aportaciones económicas en línea de caja, eligiendo la modalidad que más les convenga. Los productos más demandados son aceite, leche, arroz, legumbres y caldo. Las aportaciones económicas recaudadas se destinarán íntegramente a la compra de alimentos deficitarios.
no únicamente centrándolo en la gran recogida, que es el gran evento del año, sino a lo largo de todo el año. La solidaridad y el compromiso de los sevillanos tiene que durar durante todo el año y es lo que yo también invito a todo el mundo que lo haga, porque el Banco de Alimentos no solamente se surte de las dos grandes recogidas, sino durante todo el año es necesario o hace esa también recogida por parte de los ciudadanos, por lo tanto esas aportaciones económicas son tan importantes. Además, en esta jornada, José Luis García, delegado de Derechos Sociales, también ha presentado la Semana de las Personas Sin Hogar con la campaña Sin Hogar también existo, una campaña coordinada por el Ayuntamiento junto a la Mesa Estratégica de Personas Sin Hogar y las entidades sociales, que incluye, entre otras actividades, jornadas de sensibilización, exposiciones, encuentros formativos, rutas solidarias, mesas de debate, talleres abiertos y proyecciones, además de acciones en espacios públicos y testimonios en primera persona que recorrerán distintos barrios de Sevilla. Con esta campaña se pretende sensibilizar y poner el foco en la dignidad, los derechos y la inclusión de quienes viven en situación de sinhogarismo en la ciudad. Queremos dar voz a quienes por distintas circunstancias han perdido algo tan básico como un hogar, una estabilidad o la oportunidad de empezar de nuevo en nuestra ciudad. Presentamos la campaña Sin Hogar también existo, una iniciativa que nace del propósito precisamente de visibilizar, de sensibilizar y de dignificar a todas las personas en situación de sinhogarismo. Esta campaña demuestra la necesidad de reconocer a las personas en situación de sinhogarismo, de poner en valor sus historias y de agradecer la labor diaria que desarrollan tanto el personal del área, el Ayuntamiento de Sevilla, como las entidades sociales que estáis aquí y que trabajáis con estas personas. Y hablando de Sevilla y de sus barrios, puede decirse que Sevilla en estos meses es una ciudad en obras. El Ayuntamiento tiene en marcha más de 70 actuaciones en los distintos barrios de la ciudad, algo que busca ser beneficioso para los sevillanos. Sin embargo, la duración de las mismas provoca más de un dolor de cabeza. Plaza de la Campana, Avenida Reina Mercedes, Los Remedios, Pajés del Corro, Puerta Osario, La Macarena, Pino Montano o la Plaza del Duque. Y así hasta más de 70 actuaciones en una ciudad que vive estos meses en obras de renovación de las redes de saneamiento, las obras del nuevo tranvibús o las propias de la línea 3 del metro de Sevilla. Parece que se han puesto de acuerdo y es que no puedes ir a ningún lado, es que está todo cortado, a todos lados que vayas. Hay muchas calles cortadas, en los monumentos también, algunos monumentos cortados dentro. Ya no son obras, sino otro tipo de restauraciones, ¿no? Y demás. Pero bueno, sí que te incomoda muchas veces el caminar, además con el trasiego de turistas que hay, la cantidad de turismo que hay en Sevilla, pues te dificulta el paso o simplemente el paseo. Hombre, yo creo que se han juntado muchas, que también le hacía falta, porque al final está un poco descuidado Sevilla y es el tema que se ha juntado mucho, yo creo que van lentas, entonces al final está haciendo un caos en la ciudad bestial. La verdad es que es de pena, porque pasas por muchos sitios que es imposible pasar. Cortes y regulación del tráfico, atascos, reducción de aparcamientos, sonidos estridentes y más suciedad en estos meses donde la ciudad se prepara para mejorar la red de saneamiento, la movilidad y diferentes espacios de la ciudad. Y aunque muchos aseguran que es inviable pasear por nuestra ciudad, algunos turistas consideran que Sevilla no está tan mal en cuanto a obras y que hay ciudades en peores condiciones. Vengo sí unos días de turismo y no me ha dado sensación que haya tantas obras. También es verdad que yo vengo de Madrid y ahí hay muchas más, con lo cual aquí no me ha parecido tanto. Ahora, mientras llega esta mejor imagen de la ciudad, solo nos toca tener mucha paciencia. Continúa la investigación del caso de Sandra Peña, la joven niña que se quitó la vida tras supuestamente sufrir durante años acoso escolar. Hoy la Fiscalía de Menores ha citado a los padres como testigos. Se declararán el próximo miércoles 12 de noviembre. Esto en un contexto en el que la propia familia ha criticado el abandono que han recibido por parte de la Administración Pública. Tras la citación de los progenitores, seguirá la investigación del caso tras la entrega por parte de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores del informe sobre acoso escolar que atravesó la sevillana en el centro en el que cursaba sus estudios las irlandesas Loreto.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado 4 cultivos indoor de marihuana desarrolladas en 3 operaciones en el municipio sevillano de Osuna, con un resultado de 5 personas detenidas por la presunta comisión de delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y delitos de defraudación de fluido eléctrico. Durante los diferentes registros se ha procedido a la aprehensión de 1.600 plantas de marihuana en distintas fases de maduración, así como sistemas de iluminación avanzada, extractores para la ventilación y diversos equipos de aire acondicionado. Además, se localizaron conexiones fraudulentas a la red eléctrica diseñadas para ocultar el consumo a la compañía suministradora, 10.000 euros en efectivo y un vehículo de alta gama. Los 5 detenidos han sido puestos junto con las diligencias a disposición de la autoridad judicial competente, siendo las sustancias intervenidas destruidas por orden judicial. Recordemos que todas estas operaciones se enmarcan dentro de los planes de lucha contra el tráfico de drogas y en la permanente colaboración que existe entre la Agencia Tributaria con la Guardia Civil de Sevilla. El TSJ ha confirmado de forma íntegra la pena de 7 años y 6 meses de prisión a un padrastro acusado de abusar sexualmente de las hijas de su pareja. La primera de ellas sufrió abusos durante 4 años, desde los 8 hasta los 12 años de edad. Tras este periodo, el acusado extendió los abusos hacia su hermana de entonces 10 años, momento en el que esta última decidió advertir de los episodios a su madre, animando así a la hermana mayor a contar de igual forma lo sucedido. De esta forma, el tribunal ha desestimado el recurso interpuesto por la defensa particular. De igual forma, también condenó al acusado a indemnizar una suma total de 10.000 euros a ambas hermanas. Estos abusos sexuales se prolongaron hasta el 14 de noviembre de 2019, cuando el acusado extendió su conducta a la hermana menor de entonces 10 años, realizándole caricias en el vientre sin llegar a alcanzar sus partes íntimas. El armonicista Antonio Serrano, el pianista K.L. Jiménez y el saxofonista Tomoki Sander serán los grandes protagonistas de la 32ª edición del Festival Internacional de Jazz de la Diputación de Sevilla. Con este plantel de músicos de primer nivel del panorama del jazz arranca este fin de semana una nueva edición de este festival, un evento musical organizado por la institución provincial en colaboración con 12 municipios, entre los que se encuentran, por ejemplo, Cantillana, Lora del Río, Mairena del Aljarafe, La Rinconada, Marchena, Utrera o Valencina de la Concepción. Durante todo el mes de noviembre se desarrollará el Festival Internacional de Jazz con un programa que cuenta con 24 conciertos de 8 formaciones musicales diferentes. Continuamos en Cultura porque hasta el próximo domingo 23 de noviembre la Real Fábrica de Artillería acoge la exposición Interwoven a Homo Faber Capsule. Es una propuesta de la Fundación Suiza Michelangelo en la que se reúne una selección de piezas artesanales realizadas por talentos internacionales en multitud de disciplinas materiales y técnicas como vidrio, soplado, encajes, porcelana, joyas y cerámicas, entre otros. Está organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, en la que además podremos contemplar diferentes piezas de arte sacro en esta muestra que está comisariada por Ramón Vergara. Es una exposición de 35 piezas de artesanía fina. Su propósito principal es hacer una lista de artesanos de Europa y del mundo en el que ponen en esta guía a todos los artesanos de excelencia. Están cogidas en torno al tema interwoven. Interwoven es la traducción literal de entretejido. Entonces cada uno de los artesanos va eligiendo lo que significa para ellos ese entretejido. Tiempo ya para el deporte. El Betis, que está a punto de comenzar su encuentro de Europa League ante el Olympique de Lyon. Mañana ampliaremos la información por su parte. El Sevilla sigue preparando el partido del próximo sábado ante Osasuna en el Ramón Sánchez Pizjuán. Matías Almeida espera poder contar con la mayoría de sus futbolistas y con ese deseo
trabaja en la Ciudad Deportiva. En la sesión de este jueves, César Azpilicueta y Alfon González ya estuvieron ejercitándose al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Los dos jugadores se ejercitaron al margen durante la sesión del miércoles, pero ya aparentan estar recuperados para poder jugar el sábado. Por otra parte, Lucien Agumé, Isaac Romero, Fabio Cardoso y Alexis Sánchez no estuvieron en el comienzo del entrenamiento. El centrocampista francés no pudo jugar en el último duelo ante el Atlético de Madrid por lesión, pero también se perdió por un golpe el partido ante el Toledo de la Copa del Rey. Sigue sin estar en plenitud de condiciones para Almeida y podría ser baja también para el partido ante Osasuna. Más cosas del Sevilla. Se consuma lo que era un secreto a voces. Jesús Galván se ha despedido ya de la entidad rojiblanca para coger las riendas del Mirandés tras la destitución de Fran Justo. A falta de oficialidad, el técnico sevillano iniciará ya este mismo fin de semana su periplo en segunda división. El técnico del filial pone fin a 2 años en el banquillo sevillista, aunque el pasado verano ya tuvo la oportunidad de dar el salto de categoría. Ahora el Mirandés ha puesto sus ojos en él para intentar reflotar el equipo que se encuentra hundido en la tabla. Tras alcanzar un acuerdo con el club jabato, Galván ha estado este jueves cerrando los últimos detalles de su desvinculación de la entidad hispalense. Ante esta situación, el club de Nervión ha elegido a otro hombre de la casa para sustituir a Galván. Se trata de Luci, miembro del cuerpo técnico de Joaquín Caparrós y que ya fue entrenador del Sevilla Atlético en 2018. El del Lepe será el encargado del filial hasta final de temporada y ya ocupará el banquillo este mismo fin de semana ante el Juventud Torremolinos. Y este sábado 8 de noviembre se disputa la regata Sevilla-Betis, 59 edición del derbi sobre el río, que llega con una importante novedad. El recorrido finalizará frente a la Torre del Oro como ocurriera desde su primera edición en 1960 y hasta que se amplió la dársena del río Guadalquivir. Con esta modificación, las pruebas de las categorías absolutas y femenina masculina sobre 6.000 metros se celebrarán a las 12 y a la 1 respectivamente. Las clásicas de veteranos de 500 metros se disputarán en su modalidad femenina a las 11:30 de la mañana y masculina a las 12 menos 20 de la mañana también. Una modificación que ha levantado todo tipo de especulaciones, como la de beneficiar más al bote sevillista, algo que Javier Cáceres, director de la regata, desmentía ayer por la tarde en Sevilla TV. Es absurdo plantear un cambio, una distancia, una regata como esta para beneficiar a un club, a unos remeros. Es ridículo. Yo lo veo, así lo veo algo pueril. Este año, por motivo absolutamente, nos dice el puerto que no es seguro hacerlo donde siempre, poner allí toda la instalación, las gradas, las miles de personas, todo aquello, y entonces pues no nos da el permiso para hacerlo allí. Terminamos con la noche histórica que vivió ayer el Fundación Cajasol Andalucía, que venció 2-3 al Slovan Bratislava en un durísimo encuentro que se decidió en el desempate. Las nazarenas se llevaron los 2 primeros sets y fueron por delante los 2 siguientes, aunque se quedaron en Eslovaquia. Finalmente consiguieron cerrar el pase a la siguiente ronda con una victoria en el desempate por 12-15, sumando así la primera victoria fuera de Europa de la historia del club. El Fundación Cajasol Andalucía jugará el próximo encuentro el sábado a las 5 de la tarde frente al Arenal MB, con la intención de volver a la senda de la victoria en la Liga Iberdrola. En la Challenge Cup se enfrentará al Prostejov de la República Checa o al Dinamo de Países Bajos. El entrenador Ricardo Torronteras le daba valor a lo logrado anoche. Ganar en Europa es muy difícil, ganar fuera de casa es muy difícil. En 3 temporadas que venimos jugando Europa es nuestra primera victoria fuera de casa, fuera de España en Europa. Le damos muchísimo valor porque, ostras, ganar viajando fuera con la tensión competitiva, jugar en un ambiente que parece extraterrestre porque todo cambia, porque las costumbres cambian, porque la afición cambia, es muy difícil. En España parece que todo lo dominamos, que vamos a un pabellón y ya sabemos, pero aquí es muy difícil coger referencias, es muy difícil sacar bien durante todo el partido, es muy difícil mantenernos estable en recesión y el equipo ha hecho un esfuerzo de no perder el foco, de mantenerse a pesar de los errores y creo que eso hemos encontrado resultados. Y damos paso ya al tiempo para mañana viernes.
Para la jornada de mañana comenzamos con cielos poco nubosos que irán en aumento durante la tarde y vendrán acompañados de precipitaciones débiles en ciertos puntos de la provincia, pero solo en una breve franja horaria. Temperaturas sin apenas cambios notorios con máximas de 23 grados en Lebrija, 22 en la capital, 21 grados en Écija, 20 en Morón de la Frontera, 19 en el Castillo de las Guardas y 16 en Constantina. En cuanto a las mínimas, 7 grados en Constantina, 8 en Écija y el Castillo, 9 en Morón y Sevilla capital y 10 en Lebrija. Vientos flojos de componente oeste. Y hoy nos despedimos con Las Migas, que estarán ese próximo sábado 8 de noviembre de concierto en el Cartuja Center a partir de las 9:30 de la noche. Se trata de un concierto que pertenece a la gira de presentación de su nuevo trabajo discográfico Flamencas, último álbum de Las Migas que publicaron el pasado mes de mayo. Con su música les dejamos, volvemos mañana con toda la información de Sevilla en PTV Noticias. Gracias por acompañarnos, pasen muy buena noche. Si ella no puede ser quien quiera ser, y si no